La enorme popularidad de los fondos y los ETFs de gestión pasiva, los también llamados indexados, ha hecho que se inviertan cantidades ingentes de dinero en este tipo de vehículos y están empezando a saltar muchas voces de alarma como la de Michael Burry, quien los compara con la deuda subprime que desencadenó la mayor crisis financiera en 2008. Y es que en 2025 alcanzarán 35 trillones de dólares americanos, lo que llevará, según David Einhorn, a una rotura total del mercado porque podrían causar una super burbuja en las megacompañías. Con todos estos mensajes, pues parece que se avecina una situación muy complicada y merece la pena verlo en profundidad. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera a las inversiones. Vamos a analizarlo. Deja un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y recuerda que hoy es gratis para ti darle al like y a mí me ayudará a hacer llegar este contenido a más personas. Para entender qué narices está pasando hay que entender dos conceptos importantes. El primero es cómo se componen los índices y el segundo es cómo se crea el precio de una acción. Los índices los crean empresas exclusivamente dedicadas a ello, como por ejemplo S&P Dow Jones, que es la creadora del S&P 500 entre muchos otros. Después están las gestoras de fondos como Vanguard, iShares o Fidelity, que lo que hacen es comprarle los datos de cómo se configura ese índice y copiarlos para generar sus propios fondos, que finalmente lo compran pues los inversores. Así que el primer tema importante es que si tú estás invirtiendo en un fondo o ETF indexado al S&P 500, por ejemplo, sea de Vanguard, Fidelity o iShares, vas a obtener exactamente el mismo rendimiento porque están invirtiendo exactamente igual. El tema preocupante aquí es cómo se componen la mayoría de índices más famosos, que al final es donde la mayoría de inversores ponen su dinero. Porque asignan el peso de cada una de las compañías en función de su capitalización bursátil. Es decir, cuanto mayor es esta compañía en bolsa, mayor es el peso que se le asigna dentro del índice. Así que, por ejemplo, en el S&P 500, las 6 mayores son las archiconocidas Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta y Alphabet. Y de esto parte el mayor problema, porque al final cuando un inversor invierte en un índice, pues el dinero que ponga se va a repartir principalmente en las empresas de mayor capitalización, porque éstas recibirán más dinero. Entonces, como reciben más dinero, ganan más peso y la próxima inversión todavía recibirán más. Y esto al final lo que causa es una burbuja en esas empresas de mayor capitalización porque continuamente están recibiendo más dinero y por tanto cada vez crecen más rápido. Si miramos las 25 mayores empresas del S&P 500, pues suman el 45% del peso del índice. Esto quiere decir que el 55% del resto se tiene que repartir entre 450 empresas. Y claro, con casi 36 trillones de dólares americanos bajo gestión, pues muchos argumentan que obviamente estos índices están distorsionando el mercado porque gran parte de ese dinero los están enviando solo a las grandes compañías, lo que hace que estas compañías crezcan cada vez más. Bueno, dejamos esto aparte porque ahora quiero hablar del segundo concepto antes de hacer el análisis detallado, y es ¿cómo se compone el precio de una acción? ¿Depende del volumen de dinero que tengan los fondos? Pues en realidad no, porque el precio de una acción se crea con las transacciones, es decir, con las operaciones de compra-venta. Si una acción no tiene operaciones de compra-venta, no se mueve. Así que con estos dos conceptos claros vamos a medir exactamente cuál es el impacto que están teniendo estos ETFs y fondos indexados en el mercado general. Pero antes tengo que dejar unos segundos para que me ayudes con tu like, comentario y suscripción. Regularmente iShares publica unas estadísticas sobre el mercado de los ETFs y por tanto vamos a empezar por aquí porque lo que queremos ver primero es que vale, son 36 trillones de dólares americanos prácticamente lo que hay invertido en estos índices, pero ¿qué representa esto sobre el total del mercado? Pues el mercado de los ETFs aproximadamente en Estados Unidos representa el 13%, en Europa el 9% y en Asia el 4,6%. Esto si hablamos de acciones. Si hablamos de bonos, pues en Estados Unidos representa solo el 3%, en Europa el 2% y en Asia pues solo el 0,5%. Vamos a centrarnos en Estados Unidos, que es el 13% del mercado, está en manos de los ETFs, pero como también hay fondos indexados y en Estados Unidos prácticamente es mitad-mitad, pues vamos a decir que el 26% del mercado está en manos de fondos y ETFs indexados. Pero
ya lo sabes, que el tamaño no importa. Bueno, en este caso. Lo que importa en este caso son las transacciones de compraventa. Y esto, cuando vemos los datos, a primera vista, asustan. Porque en Estados Unidos, 1/3 de las operaciones está en manos de los ETFs, mientras que en Europa es solo un 13,5% y en Asia un 14%. El volumen empieza a ser preocupante. Pero, en realidad, estas operaciones de ETFs no son sinónimo de compraventas de acciones por detrás, por una razón que todavía no te había contado. Y es que cuando tú estás comprando un ETF, los ETFs cotizan en el mercado como una acción más. Por tanto, hay compra-venta del propio ETF y cuando tú compras un ETF pueden pasar dos cosas. Una, que le pones el dinero en el ETF y el ETF recoge el dinero e invierte ese dinero en las acciones de mercado, y esto sería mercado primario, pero también puede pasar otra cosa, que tú compres un ETF y lo que estés comprando es un ETF de otra persona que lo está vendiendo y por tanto simplemente estás cogiendo su ETF y quedándotelo tú. En este sentido, no hay compraventa de acciones porque tú solo has comprado el ETF y ya venía con las acciones. Esto es mercado secundario. Pues fíjate, en Estados Unidos el mercado primario, que es el que implica una compraventa de acciones por detrás y por tanto está incidiendo sobre el mercado, es de solo el 13%. Es decir, solo el 13% de las transacciones de los ETFs acaba realmente haciendo una acción sobre el mercado real. En Europa es el 50% y en Asia el 24%. Así que si tenemos en cuenta los datos del mercado americano, en el que el 35% de las transacciones del mercado se hacen con ETFs, pero después resulta que de mercado primario solo son el 13% de ese 35%, pues cuando haces los cálculos resulta que solo un 5% de las transacciones de los ETFs van a mercado primario. Por tanto, realmente parece que su impacto no es tanto. Pero nos faltan los fondos indexados. Los fondos indexados, ¿qué pasa? Pues funcionan de una manera parecida, pero aún más fácil de optimizar en el sentido de intentar hacer el mínimo de operaciones, porque los fondos cotizan una vez al día. Entonces tú pones las órdenes de reembolso y suscripción a lo largo del día y al final del día o al día siguiente cogen los dos trozos, miran y solo tienen que operar por las diferencias, con lo cual las operaciones que hacen sobre mercado son las mínimas, porque optimizan y porque obviamente intentan reducir al máximo los costes de operación. Por tanto, tampoco tienen que tener un impacto mucho mayor a lo que tienen ya los ETFs en sí. Por tanto, te diría que los argumentos de estos agoreros del apocalipsis de los indexados pues no están bien fundados, porque no parece que con esos volúmenes puedas retroalimentar de tal manera el mercado que estés haciendo una burbuja. Y si no, no hubiera podido pasar esto. Tesla era una de las grandes en el mercado, por lo que debería ser de las más beneficiadas por esta retroalimentación, y a pesar de ello acumula una caída del 57%. Está claro que si los indexados siguen creciendo y llega un momento que copan la práctica totalidad del mercado, pues es verdad que acabaría sucediendo esto, porque todo el dinero iría a las más grandes, cada vez recibirían más y acabaría siendo una burbuja. Pero es que una situación de este tipo pues iría contra la esencia de la bolsa, porque la esencia de la bolsa es que una empresa que tiene un negocio y quiere financiarse, pues saca sus acciones y los inversores pues invierten en esas acciones porque les parece interesante el negocio. Si ese negocio va bien, los inversores se benefician porque las acciones van reflejando que ese negocio va bien y va creciendo. Entonces, si esto se desvanece porque simplemente cuando inviertes en bolsa va a las mismas compañías, pues por una parte esas compañías irían creciendo infinitamente, pero por otra no habría la posibilidad de incorporar nuevas empresas, porque al incorporar una empresa, la empresa no tiene un valor en bolsa, por lo tanto no le tocaría peso, ¿no? Entonces sería imposible incorporar y se quedaría simplemente un mercado en el que las grandes lo coparían prácticamente todo. Con lo cual acaba la esencia y acabaría con, obviamente, la muerte del mercado. Por cierto, que otra de las grandes mentiras sobre el tema de los fondos es que los fondos de gestión activa nunca va a tener al mercado en el largo plazo. Por tanto, es importante saber diferenciar también cuándo es momento de invertir de forma activa y cuándo es momento de invertir de forma pasiva. Y esto lo puedes aprender en este vídeo de aquí. No vayas a verlo sin antes darle al like, dejar un comentario, suscribirte, compartir el vídeo y activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.